El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo. Es producido por Faida Names, productora nacional independiente bajo el número 27629. Y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato entramos al territorio de lo posible, de lo mejor de lo que viene. Caracas, vuelta y vuelta, con Inés Espinal y Faida Names. Ciudad para amar, ciudad para desarmar, la ciudad de los techos rojos y de los techos rojos, y ojalá los techos verdes. Babel de ayes que no oyes, ciudad de muros y cristianos y de tiros y troyanos. Ciudad donde vivo y muero, polis a palos y de palos de agua. Ciudad de penas y panas para irse demasiado, para quedarse siempre. La del Guaire y Dolores del Río, ciudad de asombro y en la que en cada esquina nombro. Muerto a miseria o de gloria sociedad, ciudad de tetas y ojalá más estetas. Y de guacamayas en el cielo azul, ciudad glam y ciudad pum. La ciudad y sus máscaras. La ciudad más cara. Caracas vuelta y vuelta. Caracas ideal. Caracas con la Namen. Caracas Espinal. Tomás Sanabria, celebérrimo y premiado arquitecto venezolano, creador de obras emblemáticas de Caracas como el Foro Libertador, el edificio del Banco Central de Venezuela, el edificio de la Electricidad Caracas, es autor de esa audacia arquitectónica que quita el hipo y ahora mismo está siendo recuperada luego de un prolongado abandono, el Hotel Humboldt. Obra asombrosa que imanta las letras. Inspiró recientemente un libro maravilloso, El Hotel Humboldt, un milagro en el Ávila, en el que participan como autores el arquitecto Gregory Bertullo, meticuloso restaurador a cargo, el hombre de letras Federico Prieto y el poeta y narrador Joaquín Marta Sosa. En él podemos leer sobre la proeza que significó soñar, calcular y alzar allá arriba, a 2140 metros sobre el nivel del mar, aquel cilindro esbelto, glorioso, fálico, sobre la montaña, como si fuese su corona. Es en realidad la joya de la corona. El Hotel Humboldt, ese foro descomunal, como lo llamó William Niño, enclavado en un parque de 78.000 hectáreas y con una vista de 360 grados, es una pieza fantástica, cuya ejecución a toda máquina, con 600 obreros, se hizo rompiendo récords, estándares, paradigmas. Seducido por la posibilidad de realizar aquel desafío que involucró un equipo de trabajadores de la ingeniería y de la construcción especializados en diversas áreas, la albañilería, la herrería, la ebanistería, Sanabria siempre habló de la necesaria y vital comunicación entre la arquitectura y la ciudad. Decía que no hay una sin la otra. Formado en la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard en la década de los años 40 y alumno de Walter Gropius, el fundador de la Bauhaus, recibió lecciones imborrables sobre los valores humanos de la arquitectura, la necesidad de satisfacer como primer objetivo las condiciones ambientales para lograr el confort cotidiano de los usuarios y la indispensable articulación entre arquitectura y naturaleza, o entre arquitectura y ciudad. Abro comillas, la ciudad es un hecho político, cierro comillas, dice en el video incluido en el citado libro El Humboldt, un milagro en el Ávila, este arquitecto estudioso de Le Corbusier y estudioso de los temas ambientalistas, como el condicionamiento climático basado en la arquitectura y no en las instalaciones de aire acondicionado. Quien fuera el primer director de la nueva Facultad de Arquitectura de la Central y recibiera el doctor honoris causa por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, falleció, o mejor dicho, entró a la inmortalidad el 21 de diciembre del 2008. Sus cenizas, según su deseo, fueron esparcidas en el Ávila, donde hizo su obra cumbre. Del Humboldt, de arquitectura, de la ciudad, de él, Tomás Sanabria, hablamos esta noche con su hija, Loli Sanabria. Noche de Sanabria por Sanabria. Conversamos de grandilocuencia, de vuelo, de sustentabilidad, de nostalgias y de si llegamos a un techo cuando tantos techos faltan.
Bienvenido, Loli Sanabria. Qué linda, muchísimas ¿Cómo gracias. estás? Encantada de Chévere. recibirte en este zaguán de Caracas Vuelta y Vuelta. Noche de arquitectura, noche de pensamiento, porque la arquitectura, como dice Tomás Sanabria, es ciudad. Y creo que todo lo que se pueda construir para que la vida dentro sea confortable y siga su vuelo, pues es generosidad, es lo mejor, ¿no? Así es. Papá era una persona, primero va a hacer una pequeñísima corrección. Papi muere el 19 de diciembre y no el 21. Hubiera sido rico tenerlo 2 días más. Bueno, papá era una persona que quisiera que comenzara esta conversación con la protagonista de este programa, que es Caracas. Él estaba absolutamente enamorado de esta ciudad. Él consideraba que nosotros teníamos una ciudad que era un privilegio en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Nosotros tenemos la cordillera que nos viene desde el este hasta el oeste, igual que viene la salida y la entrada del sol. En consecuencia, las luces que reflejan la montaña en sus vaguadas y sus cimas, es eso que nos enamora cada día de nuestro queridísimo Ávila. Y así también van los vientos, entonces una limpieza. Pero fíjate que además de todo, Papá Dios fue tan generoso con nosotros que la quebrada de Tacagua rompe esa cordillera, permitiéndonos la apertura para poder bajar a nuestro balcón, que es el agua, que es el litoral. Si hubiera sido continua, hubiéramos tenido grandes dificultades para acercarnos hacia el mar. Entonces, esta ciudad privilegiada en altura, 1000 metros, en 80% de humedad, de un promedio de 24 grados, con, como acabas de decir tú, los vientos alisios que nos vienen del este al oeste y cada mañana barren nuestra ciudad, llevándose todo el humo de la contaminación diaria. Pero tenemos 7 grados de inclinación de las múltiples y generosas quebradas que van bajando en nuestro Cerro Ávila. Que les hemos dado la espalda, ese es otro tema. Somos erradamente humanos, pero así como nos equivocamos, en algún momento tomaremos conciencia y las podremos recuperar. Y no solamente han sido invadidas por los ranchos o edificaciones absolutamente anárquicas, sino también por la anarquía social, política y urbana de ¿cómo se llama? Canalizar quebradas y darles la espalda. Sí. Entonces, embaularlas, correcto. Y entonces todas esas quebradas que van al Guaire, el Guaire después las lleva. Si nosotros le diéramos, como en una de las tantas tesis que tiene papá, que es por ejemplo la recuperación de las quebradas, nosotros tendríamos una ciudad. No, esa tesis es de película. Una primavera sería, total, o sea, 22 quebradas. Y que nos dan espacios. Ese Edén nos dan espacio para desarrollar ciudad rodeados de agua. Así es. Entonces la ciudad de Caracas realmente es una maravilla que, bueno, no hemos sabido aprovechar, pero la iremos rescatando poco a poco. Papá efectivamente tuvo la suerte, y él hablaba siempre de su suerte. Él dice que él no sabía cómo definir la suerte, pero era algo que realmente mientras más trabajabas más la conseguías. Claro. Entonces, esa es la suerte. Sí, él tuvo la suerte de que él estaba enamorado de la arquitectura, pero no tenía, porque en Caracas no existía la Facultad de Arquitectura. Estaban programándose y pensándose, venían los grandes maestros de Beaux-Arts, como Carlos Raúl, como Malocena, como montones de grandes arquitectos, pero no existía aquí. Trabajando en una oficina de arquitectura para pagarse su estudio de ingeniería, la cual estudió 4 años, la becaron y se fue a Harvard. Y efectivamente pasó los 3 años porque le dieron un upgrade estando allá por sus trabajos. Cuando él regresa con una información muy clara y muy concreta de lo que era haber estudiado a través de la Bauhaus. La Bauhaus, para quien no lo conoce, es que la función es la que marca y la forma es la que resulta. Cuando él llegó a Venezuela se encontró que había una Caracas pujante, pero donde la arquitectura, como no existía como tal, sino que los grandes maestros estaban trabajando en ministerios, te ponían en los letreros en las construcciones: hacemos el proyecto gratis si construye con nosotros. Y papá dijo, ¿y entonces qué hago yo? ¿Cómo perdí mi tiempo? Y obviamente dijo, yo tengo que hacer una pauta. Y de ahí en adelante él se dedicó a trabajar a la arquitectura con el pensamiento de la función, pero era definitivamente una persona que lo primero que entendió es nuestro clima. Nosotros estamos casi en el centro entre los dos extremos del trópico.
Cáncer y Capricornio. Y él decía, nosotros estamos recibiendo sol por todos los lados. Déjame entender qué significa. Y de ahí en adelante, cuando papá le proponían cualquier planteamiento de un terreno, lo primero que él hacía era analizar dónde estaban los vientos, dónde estaba el sol. Él lo comentábamos hace días atrás, cuando estuvimos en el Humboldt, él tenía una posición que él decía que la arquitectura era la facultad, la carrera más similar a la medicina, ajá, porque el cuerpo urbano y el cuerpo humano eran muy similares. Uh-huh. Él decía, si un médico te va a intervenir una rodilla, él no se concentra en tu rodilla, si él tiene que operártela, él te pide un examen pulmonar. Debería. Te pide un examen, te lo exige la ley. Uh-huh. Te piden un examen cardiológico, exámenes de sangre, de saber cómo está tu tensión, si eres alérgico a algo, etcétera. Porque aunque te intervenga la rodilla, todo lo demás va a estar conectado. Claro. Él dice exactamente lo mismo. Si a mí me dan un terreno, ¿cómo está la vialidad? ¿Qué significa si yo hago una escuelita? Las aguas. Claro, si yo hago una escuelita, la escuelita va a crecer. Y en poco tiempo el tráfico va a ser espantoso y va a empezar a comprar las casitas de los laterales y no va a tener un planteamiento lógico. Tú tienes que planificarlo, tú tienes que ver eso cuánto altera. Cuando tú creas un hospital, no es el hospital que tú estás haciendo. Ese hospital, todos lo vemos, uh-huh, va a empezar con el tiempo a tener pequeños laboratorios alrededor, otros consultorios, otras ventas de equipos médicos. Va a necesitar vías de entrada y salidas rápidas. Va a tener que usar un hospital, claro, va a tener que tener vías, o sea, todo. Tú no puedes pensar en solo estrecho. Qué hermoso. Y además estoy pensando en los espacios que no haces bien, que son como, entonces, como algo que es una cuña que se mete, que es intrusiva, uh-huh, que es a lo mejor esa prótesis que no rechaza el cuerpo. Exactamente, eso bueno, te está pasando. Tenemos que hacer un corte musical. Okay. Y al regreso vamos a seguir conversando esta noche de arquitectura con Loli Sanabria, la hija del arquitecto Tomás Sanabria. Diseñadora industrial. Sí, diseñadora industrial de la Neumann. Gratísima conversadora por demás. Y vamos a seguir hablando del trabajo del arquitecto Tomás Sanabria, de todo su pensamiento y todo este deseo de hacer más que edificios, hacer ciudad. La súper conocida cantante y, bueno, nuestra musicalizadora Inés Espinal consigue siempre como unas joyas para estas noches de amor a Caracas, que se las dedicamos. Y estamos en este amor compartido con Loli Sanabria. Ella es diseñadora industrial y es hija de Tomás Sanabria. Entonces hay ahí como un vínculo que la hace seductora para conversar con nosotros. Estamos hablando del Humboldt, de todas las obras que estaba haciendo, y estabas hablando de él y de su pensamiento político, digamos, porque él decía la ciudad es política. La ciudad es un hecho político. Es un hecho político. Y lo que yo quería compartir es que, por ejemplo, cuando papá le presentaba, papá empezó a trabajar en arquitectura al regresar de Estados Unidos y montó su primera oficina en 1948 y murió en el 2008, 16 días después de entregar su último proyecto. O sea que 60 años él mantuvo su taller, su oficina abierta. Y nosotros, los que trabajamos, yo fui 28 años socia de papá, nosotros los que trabajamos en la oficina teníamos la suerte, nuevamente, le hablaba de la suerte antes, uh-huh, de que, aunque era papá quien diseñaba, papá sabía que cada uno de nosotros era indispensable. Y tomaba más o menos 2 años que un joven o una joven arquitecto llegaran a la oficina y de verdad tú dijeras, se queda, uh-huh, este va a formar parte del equipo, y después no se iban más nunca. Uh-huh. Nosotros teníamos gente maravillosa que pasaron 50, 51, la secretaria de papá, que era su mano derecha, yo le echaba broma, yo le decía, ni la suma de las 2 esposas te llegan. Ella tuvo 52 años con papá. Y así, arquitectos José Antonio Díaz, etcétera, 50, 49 años. Toda la vida, Gustavo Torres, toda la vida estuvieron con nosotros. ¿Y qué quiere decir eso? Porque para papá, mira, hay una pregunta que le hicieron una vez en un congreso en Brasil, y le dice un joven arquitecto, dígame una cosa, ¿cuál es la materia más importante para enseñar en arquitectura? Uh-huh. Y otro joven dice, pero tonto, es diseño. Y papá dice, equivocado, uh-huh, el diseño no se puede enseñar. En el diseño tú tienes que sentirlo, tú tienes que llevarlo. A ti te pueden dar herramientas para expresarte adecuadamente en el diseño. Las dos materias más importantes, que no se dan ninguna, primero es la psicología.
porque para poder entender al quien tú vas a servirle, porque el arquitecto es un servidor, el arquitecto no es un artista, el arquitecto es quien debe servir para que el ser humano viva mejor, para que el ser humano esté más a gusto, más efectivo, más sano dentro de sus espacios. Entonces lo primero que tú tienes que hacer es entender a ese ser humano a quien le vas a servir y trabajar. Y la segunda materia que él decía era el vuelo. Papá fue piloto y tuvo su avión, y todas las mañanas durante muchísimos años, como estaba en la Carlota su avioneta, él se levantaba a 6:30, se iba a volar, tomaba fotos de la ciudad, las cuales registraba y están en su colección, más de 10.700 fotos absolutamente organizadas de la modificación del Valle de Caracas. Sí, ¿dónde está esa exposición? En Yo quiero La ver. Vega, es una Ella, maravilla. además, esta es de una de las hijas que uno le encantaría tener si es una persona tan celebrada y tan importante para la ciudad, porque es una hija que se ha encargado de tener todo el material de su papá digitalizado, organizado, hermosamente presentado además, y a la disposición de quien desee investigar. Eso es lo importante. Eso es lo porque importante. es material referente de la arquitectura que se ha hecho en la ciudad. Loli, yo quería hacerte algunas preguntas. Antes del Humboldt se hizo la electricidad de Caracas, ¿verdad? Correcto. El edificio de la electricidad de Caracas. El sede. La electricidad de Caracas, igual que el Banco Central, fueron conjuntos, ¿verdad?, que se desarrollaron durante más de 50 años. Sí, pero perdón, quería específicamente preguntarte acerca del diseño de estos edificios. Okay. Fueron unos edificios, según nos comentaste en alguna oportunidad, diseñados pensando en el espacio público. Sí, definitivamente. Siempre. O sea, pensando en que iban a interferir en la circulación, en dónde iba a estar la gente cuando saliera del edificio, cómo iba a circular. O sea, tu papá fue muy detallista, muy siempre pensando en generar ciudad. Les voy a comentar entonces 3 obras distintas. Hablemos del Humboldt, que es tan emblemático, lo más corto que pueda. El Humboldt, que en este momento efectivamente están haciendo una reparación impecable. Mucha gente se asusta porque lo ve como desnudito el edificio de lejos. No, la recuperación es impecable, pero no es incompleta. ¿Por qué? Porque el Humboldt es un conjunto, es decir, los teleféricos son indispensables para conectar la ciudad con el tope con La Guaira, y el tope, que llamamos área pública, con el hotel, es indispensable. Okay. El cerro es indispensable, que esté protegido, que esté cuidado. El Galipán es indispensable. Galipán es un área que tendríamos que considerar totalmente aparte y no dejarla un poco a lo loco de quien esté gobernando lo tome a su antojo, porque es unas características que es donde podría desarrollarse el espacio para la familia. El área pública es para recibir a las familias que vean 360 grados. Hubo un grupo privado anteriormente que lo dañó terriblemente, espero que se recupere. Y el hotel, que aunque parezca el más emblemático, es como la gran joya, pero la gran joya, para llegar ahí y estar en un sitio mágico, no puedes pasar por una cosa que es bastante incómoda y desagradable. Eso es el Humboldt, es una entidad. Hablemos de la electricidad de Caracas, que es 2 años antes. La electricidad de Caracas la piden en el 49. Papá empieza a analizarla, y cuando ve el terreno y de qué se trataba, una empresa tan vanguardista como era la electricidad para Caracas, él le dice al doctor Oscar Augusto Machado, el viejo, le dice: ok, doctor, yo quisiera romper con los parámetros que se usaban hasta el momento, que eran el patio central para ventilación. Yo quiero dejar más espacio para regalo de la ciudadanía y hacerlo más bien una torre centralizada. Eso tomó 2 años discutir con Ingeniería Municipal hasta obtener el permiso. Fue una suerte inmensa que el doctor Augusto Machado aceptó todas las propuestas de papá y colocó la escalera mecánica absolutamente en todo el edificio, la primera escalera mecánica interna en Caracas, para que el doctor Machado, que le gustaba compartir con sus empleados, era una muestra de la electricidad y estabas hablando con la gente, no te encerrabas en una pequeña cajita. Tenía mayor altura porque papá decía: algún día vendrá el aire acondicionado a este país. El piso tenía alimentación bajo el piso, con salidas cada metro cuadrado.
porque en algún momento iba a haber lo que llamamos hoy en día el open space, desarrollar los espacios. O sea que había una parte vanguardista que tuvo la suerte que se la aceptaran. Cuando Pérez Jiménez inaugura ese edificio, se queda asombrado porque Pérez Jiménez tenía definitivamente dos propuestas. Una propuesta, llevar a Venezuela al primer mundo, lo cual logró, y otra propuesta era no ser democrático, también lo logró. Sí. O sea, él tenía dos claras propuestas. Entonces, cuando él se impactó, se le acercó a papá y le dijo, yo quiero hablar con usted porque tengo un planteamiento, y es cuando meses más tarde lo llama y le dice, quiero al Humboldt y la quiero rápido. Pero el otro que estábamos hablando, por ejemplo, es el Banco Central. El Banco Central, tú tienes que cuando le proponen a papá la junta directiva en el 59, le dicen, Tomás, queremos hacer una torre para el Banco Central, porque necesitamos pues traer toda la gente que tenemos dispersa por la ciudad, y le dicen, este es el terreno. Bueno, déjeme ir a ver el terreno, como hacía cada vez. Primero tengo que ver el terreno y qué me dice el terreno. Resulta que la iglesia Altagracia estaba al lado. El papá dice, yo no puedo pagar esa iglesia tiene valores. La junta directiva le dice, Tomás, queremos una torre. No, yo no puedo hacer una torre porque puedo pagar esta iglesia y no se puede hacer. Se acaba el proyecto, papá dice, yo no hago lo que no estoy convencido, muchas gracias. Sí. Pero la suerte es que no se pudo tomar la decisión en ese momento por problemas económicos, y cambia la junta directiva y lo llaman en el 60, en el 61, casi le dicen, Tomás, volvamos a pensar en esto. Y papá le dice, en este tiempo he estudiado el centro de la ciudad y me he dado cuenta que este centro hay que valorarlo. Tenemos Altagracia, tenemos las Mercedes, tenemos Santa Capilla, tenemos el Panteón. Esto tiene un valor que hay que rescatar, tenemos que hacerlo peatonal. Empezó a meter su pasión por la ciudad y le dicen, Tomás, pero ¿cómo nos convences? Por futuras expansiones. Tienes que hacer más bóvedas porque ustedes van a crecer como siendo el banco de bancos, teniendo las tres funciones tan importantes que son banco, son banca que reciben el dinero de los bancos, sí, y además son políticas bancarias. Sí. Entonces, lo lógico es que sea una sede con esas características de esa posición sin opacar a la iglesia, y que tengamos los aumentos de las bóvedas que van a estar y el edificio al lado. Había que tumbar el antiguo banco, lo cual un poquito fue como polémico para la decisión, pero hubo que recoger. Era hermoso, en ese momento, la verdad. Era hermoso, era claro, pero en ese momento hubo que recoger las monedas de Bolívar que eran de plata y fundidas valían 4. Entonces la gente estaba fundiéndolo en vez de usarla. Entonces le dijeron, Tomás, sí, hay que hacer aumento de bóvedas, no queda más que tumbar el edificio de al lado. Entonces tumbaron el edificio, se hizo el sede con paralelamente casi las bóvedas de al lado, ajá, para luego hacer la torre. Entonces no se te va alterando. O sea, la ciudad sigue increciendo y después va a la plaza. Una arquitectura, un arquitecto es una persona que cree en la continuidad, por supuesto, en lo orgánico. Y que mira además la ciudad con visión de progreso. Y como dice, se parece a un médico, también pensé en que siempre dicen que el médico se cree Dios. Y también el arquitecto tiene eso de Dios, de hacedor, ¿no? Vamos a hacer un corte ahorita. Y no la vamos a dejar responder. No, vamos a hacer un corte con la hija de Dios. Tú eres diosa, pues. No. Y regresamos en un momentico aquí a Caracas Vuelta y Vuelta Capital. En una vuelta regresamos con Caracas Vuelta y Vuelta.